Todos hablamos del cambio climático, pero realmente pocos actuamos para disminuir las condiciones que lo generan. Bueno, pues tenemos varias opciones con las cuales podríamos contribuir. Una de ellas son los huertos urbanos, que además tienen otras bondades. Iraíz Morquecho nos trae esta historia. Ponga mucha atención. En las grandes ciudades, los huertos urbanos son una herramienta para la mitigación del cambio climático. La agricultura urbana ayuda a que los habitantes sean proveedores de servicios básicos como la alimentación. Al cosechar productos de huertos, se evita comprar en centros comerciales. En lugar de ir al súper, a lo mejor por una lechuga que trae consigo la emisión de quizás hasta 1 tonelada, por exagerar, de CO2. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa lechuga se produjo en un sistema lejano, en algún otro estado. Más aparte tuvo un proceso de transformación, un proceso de empaquetamiento, más aparte el flete, lo cual encarece tanto su precio como a su vez el impacto al medio ambiente, ¿no? Entonces aquí lo que podemos observar es que justo evitamos toda esa cadena de valor que trae consigo la producción de ese alimento y le llevamos a la mesa directo del huerto, a la mesa al vecino, apoyando al medio ambiente y disminuyendo toda la generación de gases de efecto invernadero que puede tener por la cosecha de estos productos. Estos huertos se pueden crear en casa, lo que ayudará a mejorar el microclima, retener o capturar mayor dióxido de carbono y tener productos orgánicos y con mejor sabor en nuestra mesa. Las plantas más sencillas de cultivar son los rábanos, las lechugas, espinacas, acelgas, ¿no? Si tienes buena mano, todo, jitomates. El clima de la Ciudad de México y por lo general de nuestro país es un clima increíble que nos permite cultivar prácticamente de todo el año. Si usted cuenta con un área que reciba mínimo 5 horas de sol directo, es el espacio perfecto para producir alimentos, no importa si es en cubetas, guacales o en la azotea de una casa. Además de esto, existen otras acciones para ayudar a mitigar el cambio climático, como aprovechar los desechos orgánicos y convertirlos en composta, reciclar el agua, así como desconectar los aparatos eléctricos para reducir el consumo de energía. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraíz Morquecho,